es nuestro escudo, nuestro baluarte y nuestro sostén. Aún en medio de cualquier dificultad, ese Dios omnipotente es y siempre estará para nosotros por los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y bien, como estábamos hablando antes de cantar el himno, nosotros debemos entender a recordar antes de continuar con esta serie, que nosotros ya hemos visto cómo el Señor ha venido desarrollando estas plagas a través de Egipto. Vimos, por ejemplo, si lo recuerda, cómo convirtió Dios el río Nilo en sangre, cómo inundó la tierra con ranas, cómo transformó el polvo en piojos y cómo llenó Egipto de enjambres de insectos. Y debemos recordar, como les decía en la introducción, que esto está mostrando cómo Dios quería revelarse a su pueblo y cómo Él estaba actuando a través de la historia. Debemos recordar que cada plaga no estuvo de una manera, no estuvo colocada al azar, como 10 cosas al azar que se le ocurrieron a Dios, sino que cada plaga era una especie de pedagogía divina, diseñada con el propósito de humillar al faraón y exponer la debilidad de los dioses de Egipto o la mentira de los dioses de Egipto y fortalecer la fe de un pueblo que estaba aún conociendo a ese Dios y ese Dios le estaba mostrando a ellos, este soy yo. Humillando a los dioses de Egipto por un lado, ellos no son dioses, y mostrándose a Israel como diciéndole, este soy yo, el Dios que te respalda. Y hoy, como nos corresponde, llegamos a Éxodo 9, en donde vamos a ver dos plagas que desde el 9 del 1 al 12, donde vamos a ver dos plagas que deben leerse y entenderse juntas. Vamos a ver en primer lugar la pestilencia o la plaga en el ganado. Eso se va a desarrollar desde el verso 1 hasta el verso 7. Y vamos a ver luego otra plaga, que es la plaga de las úlceras, que la vamos a ver en los versos del 8 al 12. En ambas, nosotros vamos a ver, así como lo coloqué en el título, nosotros vamos a ver cómo el Señor juzga a la élite. ¿Cuál élite? A la élite de Egipto. Y en primer lugar vamos a ver cómo la hiere, porque hiere lo más precioso de la economía y de la religión egipcia. Su ganado, sus vacas, sus animales consagrados, todo eso en donde ellos, económicamente hablando, colocaban toda su confianza. Pero en segundo lugar, Dios no solo va a herir a la élite y la posición económica de Egipto, Dios va a herir a la élite espiritual de Egipto. Dios va a herir a los magos y a los sacerdotes, aquellos que según este sistema eran conocidos como los intocables, mostrando por tanto a nuestro Dios que no solo no había nada que Él no pudiera destruir, sino que no había nadie tampoco que Él no pudiera destruir. Nada estaba fuera del alcance de la mano de nuestro Dios. En la plaga de ese ganado, o en la plaga que cayó en el ganado, Dios va a demostrar, como lo vamos a ir desarrollando, cómo Él controla la riqueza, la producción y hasta lo que los egipcios consideraban sagrado. En la plaga de los furúnculos y las úlceras que le va a colocar a los magos, vamos a ver cómo Dios le demuestra a los egipcios no solo el control de la economía y de la producción, sino el control del cuerpo, la salud, la piel de los hombres. Incluso a los magos, que eran los que pretendían competir con el poder de Dios. Y veremos algo, una lección dura para ellos. El Señor juzga a la élite, quebranta a los poderosos y muestra que su justicia no es parcial, sino total. Y esos 3 puntos lo vamos a considerar o estos textos lo vamos a considerar a través de 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la pestilencia en el ganado. Dios hiere lo que Egipto adora y sostiene. En el segundo punto vamos a ver las úlceras y los furúnculos. Dios alcanza a los intocables. Y en tercer lugar vamos a ver un punto en que le quise colocar la pedagogía del sufrimiento. Dios expone la fragilidad y la debilidad
del corazón humano. Y sin más de introducir, acompáñenme por favor a la primera plaga que vamos a leer en Éxodo 9, 1 al 7. Y es la pestilencia del ganado. Acompáñenme allí, Éxodo 9, 1 al 7. Que voy a leer acá, usted si quiere me acompaña. Le leo la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y no los detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y Jehová lo hizo al día siguiente y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y aquí que el del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno siquiera, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Amén. En esta plaga, como les decía en la introducción, el Señor ataca directamente un pilar fundamental de la vida y el desarrollo de Egipto, el ganado. Y como bien sabemos, para ellos el ganado, los animales que vimos acá, camellos, asnos, vacas, no eran solamente un bien económico, eran también para los egipcios un símbolo religioso, fuentes de alimento, transporte, fuerza laboral y en algunos casos incluso seguridad. Egipto era conocido, mis hermanos, si bien lo recuerdan, por venerar, adorar animales como el toro Apis, la vaca o la vaca Hathor. Consideraron manifestaciones de deidades de fertilidad y de poder. Al Dios golpear el ganado de Egipto, Dios le envía un mensaje claro y contundente al pueblo de Egipto. Ni la economía, ni su vida espiritual aparente o su sistema religioso eran intocables. Tim Chester llegó a comentar de esto, y lo cito. Dijo, Dios no solo está trayendo dolor, está desmantelando lo que Egipto adoraba, aquello en lo que confiaban para vivir y prosperar. En otras palabras, mis hermanos, la pestilencia en el ganado es un juicio contra los falsos dioses que prometen seguridad. La riqueza de Egipto, su producción, su capacidad de transportar y de comerciar, todo estaba siendo mermado, quebrado y destruido por la palabra del Señor. Al mismo tiempo que vemos esta destrucción de parte de Dios, vimos un detalle precioso también en el texto. Vimos que Dios hizo una distinción. Dios hizo una separación. Mientras que Egipto moría y agonizaba por una pérdida económica y espiritual abrumadora, de Israel se nos dice que Jehová hizo dar una separación acerca de sus ganados y no murió ni un ganado del pueblo de Israel. ¿Accidente? ¿Capricho? No. Esto nos muestra que el Señor hizo un testimonio público delante de Israel, que Él es el Señor de toda la tierra. No solo con la capacidad de destruir, humillar a los dioses de Egipto y al pueblo de Egipto que colocaba su confianza en eso, sino también de preservar y mostrar su mano poderosa a Israel, diciéndole, yo soy el Señor de la muerte y de la vida. Faraón incluso, podemos ver en el verso 7, que Faraón envió a ver qué había pasado con el ganado y entonces se dio cuenta
que en verdad no había muerto ningún ganado de Israel. Qué ironía. El rey más poderoso de la época tiene que mandar a hacer una investigación. Aquel que había dicho alguna vez osadamente en Éxodo 5, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esa afirmación del rey de Egipto no lo conozco. Esa afirmación del rey de Egipto era, ¿quién es para que yo lo obedezca? Ahora tiene que mandar a confirmar lo que Moisés le había anunciado. Exactamente que encontró lo que Dios le había prometido. Encontró devastación y a Israel protegido. El corazón de Faraón inmediatamente hizo lo que todo el mundo podía predecir. ¿Qué hizo Faraón, mis hermanos? Ante tal escenario, se arrodilló y pidió perdón a Dios y liberó al pueblo. Se arrodilló y reconoció el poder inminente de que Jehová era el Señor de los cielos y de la tierra y los dioses de Egipto no eran nada. ¿Qué hizo el corazón del faraón? Dice el texto, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí podemos ver, mis hermanos, la tragedia de un corazón endurecido. Aunque él está viendo desnuda delante de él la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel, mostrándole, soy un Dios poderoso que puede destruir, pero mírame, Faraón, te estoy demostrando que yo también soy un Dios fiel y misericordioso, que puedo preservar la vida de quien yo quiero. Faraón decide hacer la acción más pecaminosa, que es mantener todavía la nación cautiva y cerrar su propio corazón ante lo que está viendo. ¿Qué podemos aprender de este escenario tan triste para Egipto y para el faraón? Que Dios, en primer lugar, que Dios puede quebrar, destruir lo que consideramos más seguro. ¿Qué pensaba Faraón? ¿Qué pensaría ese hombre en su trono, un trono de sucesión por siglos, una de las naciones más ricas de la historia, llena de oro, pirámides, riquezas en sobremanera, esclavos por doquier, un hombre que no le faltaba nada, una nación que aparentemente no le faltaba nada? ¿Qué hizo Dios? Dios desmanteló la mentira. Dios le dijo, esto es lo que ustedes confían, estos son los ídolos que ustedes tienen. Incluso los ídolos que tenían en Egipto eran las personificaciones de lo que había en el corazón. ¿Qué adoramos? La fertilidad. ¿Qué adoramos? La riqueza económica. ¿Qué adoramos? Nuestra buena salud, como vamos a ver más adelante. Dios destruye eso como nada. Dios es el destructor, Dios es el iconoclasta por excelencia. Dios es el destructor de ídolos por excelencia. Pero ¿qué aprendemos también? Que Dios es real y visible. Dios no mostró un cuidado solo en palabras a su pueblo Israel. Dios le mostró una voluntad dispuesta para cuidar a su pueblo. Dios no dijo, bueno, voy a preservar ciertos animales para que solamente el pueblo de Egipto vea que yo tengo poder sobre la vida y la muerte. No, hay un despliegue real de amor y visible hacia su pueblo. Dios no se hizo de la vista gorda de que estas plagas pudieran llegar a las vacas y a la comida de su pueblo. No, Dios las preservó de manera intencional para mostrar un cuidado especial por los suyos. Ese cuidado no lo hizo el azar, lo hizo nuestro Dios desde su corazón de amor y de misericordia por los suyos. Cuando enfrentamos nosotros penalidades, pruebas, tenemos que saber y entender, así como Israel debía entenderlo en ese momento, que nuestro Dios, mis hermanos, nos cuida de manera especial. Él atiende a nuestra necesidad. Él sabe que aún en medio de dificultades económicas que pueda vivir una nación, nuestra casa, Él baja su oído hacia nosotros y nos atiende
y nos cuida. Y todo, mis hermanos, está bajo su control. Pero también nos muestra algo que no quiero que perdamos de vista. Y es que el endurecimiento de corazón es algo peligroso. No basta con escuchar sermones. No basta con ver la verdad de Dios desplegada delante de tus ojos. Dios busca un corazón rendido en obediencia. ¿Qué pretendía el Señor con mostrarle esto a Faraón? ¿Pretendía el Señor que ese hombre que estaba allí se endureciera más? ¿Pretendía el Señor mostrar solamente su gloria y su poder y el amor que tenía por Israel solamente para endurecer el corazón de Faraón? Faraón se endureció por el engaño de su propio pecado. Hermanos, Dios lo que quería de Faraón era un corazón arrepentido, humillado y obedeciéndole. Faraón no hizo esto. Entendamos, mis hermanos, que cada prueba y cada despliegue de verdad que Dios nos muestra delante de nuestro rostro, maravillas. El pueblo de Israel fueron maravillas sobrenaturales como esta. ¿Qué nos ha mostrado a nosotros aparte de nuestra salvación personal? Aparte de sostenernos cada día y cada mañana, aparte de traernos cada domingo, cada miércoles, en tu casa, en tu discipulado, en tu devocional, traerte palabra, predicarte, Dios amarte por medio de esa palabra, cuando estás orando, Él escucharte. ¿Qué quiere Dios nada más de nosotros? ¿O qué desea Dios? Hermano, Dios desea nuestro corazón rendido. Quiere un corazón que le obedezca, que haga como Cristo. En medio de la dificultad más apabullante, donde su cuerpo estaba a punto de sangrar como ningún cuerpo humano ha sangrado jamás. Dijo, Padre, pero que sea como tú, no como yo. Eso lo dijo el Rey de Gloria. ¿Quiénes somos nosotros para no decir tal frase? Cuidémonos del endurecimiento, mis hermanos. Pero eso no se quedó allí. Las plagas no llegaron solamente a lo que Egipto consideraba de bienestar económico y de símbolo de poder y de prosperidad. Esta plaga tuvo que llegar a aquellos que personalmente y espiritualmente creían que ese Jehová, ese Dios, podía tocar eso, pero no podía tocarme a mí. La élite espiritual, los que cuidaban y servían día a día delante de los dioses de Egipto en los templos. Yo no creo que Dios pueda tocarnos. Nuestra magia es tan poderosa. Nosotros también hemos hecho supuestos milagros. Dios no puede llegar a nosotros. Debo decirles que estaban equivocados. Lo supieron después de la realidad. Y eso es lo que vamos a ver en el punto 2, desde Éxodo 9, del 8 al 10, que Dios alcanza a los intocables. Vuelvo a leer el texto. Dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcerá a Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová le había dicho a Moisés. Amén. Si bien es un relato breve, pero tiene un impacto enorme. Dios usó algo tan simple como la ceniza de un horno, un polvo fino, que es como nada, que casi ni se ve, para esparcir una plaga que tocaría directamente al cuerpo humano. Los egipcios, déjame decirte esto, los egipcios no solo adoraban, mis hermanos, la riqueza económica, la supuesta prosperidad que tenían, la fertilidad, el poder espiritual que supuestamente aparentaba. Los egipcios eran adoradores de la belleza.
Los egipcios adoraban la imagen personal. Los egipcios mostraban esa imagen como un símbolo de vitalidad, de vigor. Verse bien es símbolo de una eternidad que nos han regalado nuestros propios dioses. De hecho, por eso es que se colocaba como una especie de velo, se velaba la imagen del que era el faraón, porque se decía que el faraón era lo más cercano a los dioses, era hijo de los dioses, y por tanto la belleza del faraón y de sus súbditos más cercanos, los sacerdotes, los hechiceros, tenía que ser la mejor, porque eran los que representaban directamente la cúspide, el pináculo espiritual de la vida en Egipto. Pues Dios marca su bendición divina en sus rostros, en sus cuerpos y en sus manos. Ahora están marcados con furúnculos, llagas y úlceras purulentas. Así se cumple nuevamente lo que estamos diciendo desde el inicio. Y es que Dios está juzgando a la élite de Egipto. Si usted recordará, los magos habían incluso intentado no solo hacer sus poderes y sus maravillas por demostrar un punto, ellos habían intentado competir con Moisés, intentando engañar a Faraón con imitaciones que habían proclamado su supuesta sabiduría. Estos ahora, que son los supuestamente poderosos, ahora son víctimas de una plaga. Los que supuestamente salían del sistema, eran más allá del sistema, ahora están postrados con una enfermedad. Vuelve a decir Tim Chester, y lo cito, acerca de este texto, dice, es un retrato humillante. Los magos no pueden producir sanidad, no solo para los demás. Ahora Dios demuestra que ellos no pueden producir sanidad incluso ni para sí mismos. Ni siquiera pueden presentarse en la corte de Faraón, porque sus rostros mostraban la incapacidad y lo que tenían delante de ellos, el juicio inminente de Dios. Lo que era una élite supuestamente segura, ahora era una élite quebrada. Los intocables aparentemente tenían en sus rostros la marca imborrable del dedo del juicio de Dios. Ahora, ¿por qué Dios llegó a usar ceniza? Sería una pregunta interesante en este texto. La ceniza, déjame decirte dónde venía esa ceniza que usó Dios para traerles plagas. Esa ceniza es irónica que Dios la haya usado porque es la ceniza que usaban los egipcios, que era la ceniza que estaba en los hornos donde los egipcios hacían sacrificios y ritos a sus propios dioses. Era como si el Señor le dijera, dice un comentarista, vuestro culto falso se vuelve contra ustedes mismos. Dios le está diciendo, la ceniza de los hornos, donde ustedes tanto idolatran, yo puedo usarla para contaminarlos a ustedes mismos. El culto que tanto les favorece a ustedes, la religión que tanto los bendice, la religión que tanta prosperidad y belleza les trae, se ha vuelto la fuente de maldición de sus propios cuerpos. Y por eso Dios decidió usar esa ceniza, demostrándole, esta no es, podríamos decir, esta no es la ceniza bendecida por sus dioses, esta no es la ceniza sacrificial para el Dios de la fertilidad, o para los dioses de la belleza, para el Dios de la sabiduría, se ha convertido en el propio instrumento de la enfermedad. Busquen a sus deidades egipcias a ver si pueden evitarlo. Corran a ellas, a las mismas que le han usado esa ceniza. Corran y pídanle para que la sane. La respuesta nunca llegó. Esta humillación, mis hermanos, tanto material, económica, como una derrota en la vida, en la salud, era una humillación pública, demostrando una sola señal al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Era una señal de derrota espiritual. Esta señal llegó a mostrarse como diciéndole a ellos, ciertamente
este Señor no es solo Señor del pueblo de Israel, es Señor de lo invisible y de lo invisible. Es Señor del cuerpo, de la enfermedad, de la riqueza, de la pobreza, de nuestras vacas, de nuestro ganado, de nuestra agricultura. Ciertamente este que ignoramos y que no pretendemos obedecer es el Señor de todo. Y mira, nuestros rostros mismos dicen y gritan esa verdad. ¿Qué podríamos aprender de eso? En que Dios alcanza aún a las personas más influyentes. ¿Quieres saberlo en una frase o aprenderlo en una frase? No hay refugio contra Dios, solo Dios es refugio. Estas élites aparentes se refugiaban en su posición política, espiritual. Y probablemente hay huella ya, no solo, quizás no entre nosotros, pero nosotros debemos pensar que así piensa el mundo muchas veces. La élite política, la fama, el dinero, se convierten en refugios. Dice, no hay nada que me pueda tocar. Estoy cubierto por hombres armados y demás. No hay nada que pueda contra mí. Pues el dedo de Dios puede llegar hasta lo más profundo de la tierra. No hay refugio contra Dios. Solo Dios debe ser un refugio para todos. Pero también podemos aprender algo de este caso y de ese texto. Que la salud no puede convertirse en un Dios. Dios nos muestra aquí, hermanos, que Dios tiene un dominio total sobre el cuerpo. Que la enfermedad no siempre es un castigo. En el caso de Egipto lo era. Pero la enfermedad nos muestra algo, nos muestra una fragilidad que hay en el ser humano y nos busca llevar corriendo a una dependencia de Dios. Obviamente esto no lo hizo el pueblo de Egipto, pero esto se lo estaba mostrando al pueblo de Israel. Mira, estos son los que no dependen de mí. Estos son los que corren a sus ídolos. Estos son los que corren a sus recetas de belleza. Estos son los que corren a sus dioses para que supuestamente los salen y a sus magias. Ustedes, si en caso llegan a tener alguna enfermedad, corran hacia mí. Porque yo soy Israel, tu sanador, como se lo dijo alguna vez. Pero también aprendemos una cosa. Aquí vemos que Dios humilla lo que parecía más seguro. ¿Quién tenía más seguridad en Egipto? No tanto el pueblo de Egipto, sino esta élite. Esta élite se debía sentir la más segura del mundo. Estoy seguro físicamente, estoy seguro económicamente, estoy seguro en materia de seguridad, me cubren guardaespaldas, personas, tengo una servidumbre que no puedo ni contarla. Pero estoy seguro espiritualmente, porque incluso los mejores sacerdotes de Egipto están a mi lado. Ninguno lo pueden tocar. Dios exhibe la impotencia de lo que se cree más seguro. Dios nos está mostrando que en esos momentos la verdadera seguridad se halla es solo en su gracia. El pueblo de Israel debía ver esto y correr hacia la gracia de Dios. Es decir, Dios, si tú tienes este poder para humillar a los más poderosos, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué deseas de nosotros? Que corran a obedecerme y corran a humillarse delante de mí. Y yo los sanaré y los sacaré de esta tierra y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero quería algo del pueblo: rendición, confianza, humillación, diciéndoles con esta humillación pública: mira a los que confían en su propia mano, mira lo que les pasó. Yo soy Dios, no solo de ustedes, sino el Dios que puede también destruirlos a ellos. Pero no quiero que ignoremos, aparte de haber visto lo que hemos visto hasta ahora, no quiero que ignoremos la pedagogía o la enseñanza del sufrimiento. Y es que Dios expone, en el tercer punto, Dios expone la fragilidad del corazón humano. Miren cómo el texto culmina, lo que estábamos leyendo hoy. Miren cómo culmina.
Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de las úlceras, porque hubo úlceras en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí tenemos un contraste radical. Vemos por un lado los hechiceros, los magos, postrados, humillados, incapacitados para seguir llevando a cabo su película de pretensión de ser poderoso. Con esa humillación física, estaban allí postrados en dolor, diciendo verdaderamente, nosotros no somos poderosos. Pero mientras por un lado esa élite espiritual estaba humillada, por otro lado tenemos a alguien puesto de pie, ensoberbecido en su arrogancia y en negarse y seguía negándose a obedecer la voz de Dios. Y ese es el faraón. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de esta historia, tristemente, en que el sufrimiento Dios lo usa como una enseñanza. Dios no está haciendo aquí, mis hermanos, unos simples actos de destrucción y de preservación, sino que cada uno de estos actos de nuestro Dios estuvo diseñado como un acto pedagógico, como un acto de lección que apunta a verdades espirituales. Dios mostró en la pestilencia del ganado que la economía y los ídolos no sostienen. En las plagas de la úlcera, Dios mostró que la élite no podía escapar del juicio de Dios. Y en el endurecimiento del corazón de Faraón, Dios muestra que el corazón humano puede resistir incluso las lecciones más claras de Dios, a menos que sea quebrantado por su gracia. Como llegó a escribir un pastor reformado alguna vez, las plagas son sermones vivientes y cada sermón tenía un punto. Yo soy el Señor. Es importante considerar lo que se nos dice de Faraón, profundizando un poco más en su condición. Dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y ya hemos visto antes que Faraón endurecía su propio corazón. Ahora se añade esta nueva frase que dice que Dios está confirmando ese endurecimiento. Esta tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana nos recuerda que una rebeldía y un endurecimiento persistente nos lleva al juicio definitivo. Podríamos decir de Faraón que el Señor no está siendo injusto con él, sino que el Señor lo entrega a lo que él está resuelto y decidido. ¿Usted ha leído Romanos? ¿Usted ha entendido que Dios muchas veces, dispensando gracia y misericordia, el ser humano ha decidido de una manera ignorar o ignora, dice el apóstol Pablo, su paciencia y longanimidad que tienen un propósito, guiarte al arrepentimiento? El ser humano, desde que el ser humano es ser humano de la caída, ha decidido resistir su paciencia y longanimidad. Y Faraón no se quedó fuera de ese escenario. Pues, ¿qué dice Romanos después de eso? Y Dios los entregó. Y Dios los entregó. Pues aquí en esta necedad de Faraón, Dios la confirma y por tanto se convierte en la viva prueba de un juicio definitivo de Dios. Tú te endureces, permanecerás en tu endurecimiento. Pero no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad tuya. Mire cómo lo dice Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencias de sus corazones. Es decir, que lo peor que vimos no fue las propias plagas, mis hermanos. Lo peor que vimos fue el juicio público a un corazón que decide mantenerse en su propia necedad.
El Señor me está diciendo con estas plagas que Él es Señor, como me lo quiere decir con las otras. ¿Qué voy a hacer? No le voy a obedecer, no le voy a creer y voy a seguir manteniéndome firme con mis dioses y reteniendo a su pueblo como Él no quiere. Dios lo estaba juzgando en su propia necedad. Pero ¿qué vimos? También vimos la fragilidad del pueblo de Egipto expuesta. Egipto ya ha sido quebrado hasta este punto en la narrativa de Éxodo. Egipto ha sido quebrado en todas las áreas, hermanos. Egipto ha sido quebrantado en la economía, la religión, la salud, su casta espiritual y política, los magos. Todo lo que parecía no poderse caer jamás del pináculo de lo que era Egipto para la época, estaba mandando ahora, por contrario, un mensaje inequívoco. Solo Dios es intocable. Seguramente en el corazón de Faraón y de algunos egipcios y del pueblo de Egipto pensarían, ¿cómo podemos destruir a este Dios? Solo Él pudo permanecer cuando todo a su alrededor se estaba derrumbando, demostrándole una cosa: a ese no lo podemos tocar jamás. Y sin embargo, como lo estábamos viendo, Faraón insiste en su propia necedad. Aún viendo tal fragilidad, él decide decir no a ablandar su corazón delante del Señor. Viendo que el sufrimiento puede ablandar a algunos para guiarlos a un arrepentimiento verdadero, como puede endurecer a otros. Y esa es una realidad que tú y yo hemos visto día a día. Muchas personas han visto el sufrimiento en su vida, han estado rastreras delante de la presencia de Dios por causa de su propio pecado, o Dios permite un sufrimiento grave en sus vidas. Y dicen, yo creo que Dios no existe. Bien dijo el profeta Isaías, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es lo que estaba diciendo Faraón. Pero en cambio habían otros que viendo el sufrimiento dicen, verdaderamente Dios me está hablando. Verdaderamente me está llamando al arrepentimiento. Verdaderamente Él quiere algo de mí, que si es por palabras yo no lo voy a ver. Si es por la boca de un hombre yo no lo voy a entender. Pero si es un sufrimiento que me aplasta, creo que ahora lo entiendo. Creo que ahora te comprendo. Llegó a decir alguno de las personas que más sufrió. Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job le estaba diciendo, yo había oído de tu misericordia, yo había oído de tu paciencia, yo había oído de tu gracia, pero ahora la veo. Porque viendo todo el juicio que se avecinó y toda la desgracia que se avecinó contra mi persona, ciertamente ahora veo que tú eres un Dios rico en misericordia y en paciencia para conmigo. Y eso lo vio no Job a través de la escuela de la prosperidad. Job lo vio mediante la escuela del sufrimiento. Llegó a decir incluso Santiago, habéis aprendido de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Job aprendió algo de Dios en medio del sufrimiento. Y eso que quiere Dios que veamos en medio del sufrimiento del pueblo de Egipto. Que aprendamos. ¿Qué podemos concluir, mis hermanos? Viendo un despliegue de justicia de Dios integral hasta aquí. Un juicio que tocó lo interno del corazón, probando el corazón del pueblo de Egipto, tocó lo externo, tocó lo material, tocó lo espiritual. Mientras por Israel había un cuidado especial, separado, apartado, cuidando a sus ganados, sus hijos, cuidando a sus ovejas, cuidando a sus mujeres, cuidando a sus primogénitos. ¿Qué vimos? Que su presencia cuida por un lado, mientras su juicio avanza y no se detiene por el otro. Esta clase quiero que nos deje, hermanos, 3 verdades centrales. Y es que nuestros ídolos no nos sostendrán.
En el día de la angustia se nos llama a clamar al Señor. Clamé a ti, Señor, y tú oíste mi súplica. Dice la Biblia, dice la Escritura que Él voltea, Él gira su oído a su pueblo. Él no tiene nuestros sufrimientos como algo ajeno, sino que Él desea que nosotros inclinemos en medio de nuestra dificultad, nos inclinemos a Él y no a nuestros ídolos. Lamentablemente debo decir que nuestra tendencia a veces es la contraria, hacer lo mismo que criticamos en Egipto. Nos giramos a nuestros ídolos, a nuestra cuenta bancaria. Nuestros ídolos no tienen forma de oro, ni de palo, ni de yeso. Nuestros ídolos tienen forma de cuentas bancarias, de seguro. Nuestros ídolos tienen forma de trabajo y de muchas otras cosas más. Salud, un examen médico que dice que todo está bien. Allí están nuestros ídolos. No, Dios quiere que nosotros nos sostengamos en Él. Pero tampoco Dios quiere que sepamos que nuestras élites tampoco nos salvarán, ni nos sostendrán. Ni los médicos, ni los políticos, ni los sabios de este mundo podrán resistir el juicio divino de nuestro Dios. Entonces, si nuestro Dios nos está diciendo mediante esta plaga que Él va a juzgar a todo aquel que se resista a obedecerle, y tú pones tu confianza en esas élites en vez de Él, un día Dios te va a demostrar que tu médico de cabecera y de confianza, en el cual tú ponías toda tu fe, y cada vez que te daba tu receta de salud y te daba tu medicina, tú decías, yo aquí no giro para la cabeza para otro lado, sino en ese médico. ¿Qué pasa cuando a ese médico le llega el juicio inminente de Dios por su resistencia a obedecer al Señor? Bueno, yo no por eso no confío en médicos, sino en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando tu confianza no está allí, sino en un político? ¿Qué pasa cuando tu Redentor y tu Rey de Gloria no es el Rey de Gloria Jesucristo, sino tu Mesías tiene forma de político y de partido? ¿Qué pasa cuando Dios destruye a ese político o lo mate o pierde esa campaña? O veas que ese político despliegue campañas en contra de Dios y Dios lo juzgue. Dios nos llama a correr a la verdadera fuente de salvación y de seguridad que es Él, no nuestras élites. Pero también quiero que aprendamos en esta clase de hoy que nuestro corazón necesita todos los días de una gracia inagotable como la de Dios. Y nosotros deberíamos decir, mis hermanos, que nosotros pudimos haber terminado y que Dios nos guarde, podríamos terminar como el corazón de Faraón. Por causa de nuestro propio pecado, nosotros podíamos colocarnos un día en soberbia delante de nuestro Dios, con la mejilla alzada, con la nariz respingada, con los ojos volteados, airados contra Dios, diciéndole altivamente, no creo en ti, no creo en tus promesas y no quiero obedecerte. ¿Recuerdas las cosas que Dios dice en su palabra que aborrece su alma? ¿Qué dice en primer lugar? Los ojos altivos. Y eso detestaba a Dios de Faraón, su altivez, su soberbia de corazón. No quiero obedecerte. Mis hermanos, nosotros podemos llegar a ese punto. Nuestro pecado puede humillarnos y decirnos, Señor Jesucristo, bien que yo necesito cargar esta cruz cada día y seguirte. Y morir yo, como dijo Juan el Bautista, para que tú seas exaltado en mí y tu gracia. O bien podemos terminar la condición de Faraón diciendo, yo no te necesito en esta situación. Si no es por mí, yo no salgo de esta. Cuidémonos, mis hermanos. En cada cosa que estemos, sea batallando contra un pecado, sea en una dificultad económica, sea en una dificultad de salud, no levantemos nuestras miradas y nuestros ojos de una manera altiva a nuestro Dios, sino alcemos nuestros corazones a Él. Digamos, Señor, yo no puedo. Yo necesito de gracia. No solo para resistir esta prueba, yo necesito de gracia para cambiar. Recordemos las palabras de Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Recuerda a Cristo en tu situación, mi hermano. Recuerda a Cristo en esta prueba. Recuerda a Cristo viendo que nosotros no recibimos juicio como el pueblo de Egipto, sino que Él recibió el juicio por nosotros. Y en su carne y en sus llagas y en su dolor y en su juicio que llevó por nosotros,
nos otorgó su salvación. El Señor juzga a una élite, pero hoy llama a su pueblo a no endurecerse, sino a rendirnos en su gracia. Amén. Acompáñame a orar, mi hermano, por favor. Padre, a ti te pertenece todo, Señor. Y bien que se lo demostraste a Egipto, que a ti te pertenece cada una de las cosas que había en ese lugar. Y sus pretendidas élites y su bienestar económico no pudieron salvarlos del juicio inminente de tu mano, que con el cual tú querías mostrarles que tú eras Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Padre, y así como le mostraste a Israel el juicio tuyo a Egipto, pero le mostraste tu cuidado a ellos. Padre, nosotros queremos, te pedimos, Señor, que nosotros podamos ver esas dos cosas de ti cada día. Que podamos ver, Señor, que el mundo ciertamente, aún no de una manera perfecta, pero el mundo ciertamente está siendo juzgado por muchas cosas. Juicios tuyos, Señor, por causa de su rebeldía y por causa de levantar todos los días su mano contra ti. Pero también, Señor, nosotros vemos un cuidado especial que tú tienes para con nosotros. Mientras el mundo se ahoga en su pecado y Satanás toma ventaja, tú cuidas a tu pueblo. Como guardaste ese ganado de Egipto. Aún en la peor hambruna, tú eres nuestra provisión. Aún en la peor estado de salud que podamos tener, tú sanas todas nuestras dolencias. Aún en la derrota de las élites y de lo más apreciado de este mundo. Eso no es nuestro refugio. Tú quieres ser nuestro refugio, Señor. Te pido, Padre, que apliques estas verdades poderosas a nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de una manera, te lo pido desde ya, Señor, guárdanos del endurecimiento, Dios. Que nuestros corazones no se endurezcan por el engaño del pecado, sino que sepamos que por medio del Evangelio tenemos dos cosas, Señor, tan importantes como es tenemos paz para contigo por medio de Jesús y tenemos acceso libre, muy libre a tu presencia, a la cual podemos ir con plenitud de gozo, a pedir perdón, a arrepentirnos y dar un giro de 180 grados de nuestra vida pecaminosa y correr hacia la santidad que hay y que se halla provista en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ilumina nuestros corazones con tu palabra. Sé lumbrera para nuestro camino, Señor. Y que en este tiempo también que tengamos de oración, podamos glorificarte por estas peticiones que tenemos aquí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.